auditorio. Y bueno, pues sí, consideramos que vamos cosechando y lo importante es que el tiempo está en nuestra contra y todas estas simpatías que ayer desarrollaron las marchas que se presentaron en varias ciudades de México, bueno, había una bandera muy importante que era la bandera de solidarizarnos con la familia Levarón. Creo que ese fue el tema central que acaparó completamente el propósito de levantar la voz, y fueron muchísimos miles de personas que levantaron la voz alrededor de la justicia, la seguridad, en la que vemos que no hay ningún avance. Pero bueno, como siempre, Pedro, la idea es ir adelante porque sentimos que estamos contra el tiempo, y el tener la oportunidad de que en nuestro México esté hoy pisado por la licenciada Alejandra Serrate, que se va a presentar en 15 ciudades del país. Ayer tuvimos una presentación en la Ciudad de México, una verdadera victoriosa presentación en Cuernavaca con más de 800 personas en el auditorio. Pues es un esfuerzo para decir lo que sigue. Lo que sigue, en nuestra opinión, al ver que, y lo dijo ayer López Obrador, no va a ceder un ápice de continuar con una agenda. Lloren, griten y se relampagueen en marchas por parte de los ciudadanos. Él habla de que en un año tiene que lograr que no logre revertir nadie la agenda que tiene. Y esa agenda que la encuesta de hoy en Central FM nos da en la manifestación ya con palabras de lo que viene para México: un neosocialismo, una agenda comunista del Foro de Sao Paulo, en donde todo el rompecabezas arma para que hoy Alejandra nos diga lo que tuvieron que hacer en Bolivia porque les costó 14 años salir de una dictadura. Alejandra, pues lo que dice Gilberto es más que elocuente. Fíjate, el otro día Alejandra Serrate estuve en Washington transmitiendo también Central FM en la capital de los Estados Unidos, y había dos manifestaciones. Una manifestación de bolivianos que iban en contra de Evo Morales, que se veía que era gente de la ciudadanía en Washington, y otra manifestación que se veía que estaba organizada por alguien, porque tenían las mismas pancartas, el mismo mensaje, como uniformados. Y los que iban a favor de lo que tú vas a favor me decían: qué pena que ustedes mexicanos estén tratando de entrar de donde nosotros estamos tratando de salir, Alejandra. Bueno, primeramente decirle que una gran parte de la victoria, si no es decir entera, fue gracias a la organización de la ciudadanía, o sea, de los civiles en realidad, ¿no? Hubo en este derrocamiento que tuvimos a la dictadura, hubo una participación increíble de mujeres y de jóvenes, por supuesto políticos, pero apartidarios. Quiero hacer un hincapié en esto porque la organización que demostró y la disciplina que demostró la ciudadanía en 21 días de paro nacional que tuvimos en Bolivia fue realmente una muestra única de que podemos lograr grandes cambios sin utilizar la violencia. En este paro, el única arma que tuvimos fueron nuestros celulares, que mediante las redes sociales nos autoconvocamos día a día a las calles. Incluso nos organizamos para realizar lo que eran las ollas comunes, que con esas ollas comunes lográbamos brindar alimento a las zonas más alejadas de las ciudades, y así no solamente hubo una disciplina, sino una cooperación única entre toda la ciudadanía que logró al final derrocar a la dictadura de Evo Morales, y bueno, luego vimos que vino a México y está viviendo como está viviendo, lo cual a nosotros nos duele mucho, pero sin embargo sabemos que es mejor que una persona tan violenta se encuentre fuera de Bolivia. El hecho de que Evo Morales haya ido a México, en lugar de que, por ejemplo, muchos mexicanos decimos, bueno, en lugar de que esté en México, podría estar en Venezuela, podría estar en Cuba, podría estar en Nicaragua. ¿Por qué en México, Alejandra?
Bueno, yo creo que uno de los grandes motivos por el que él se vino a México, por un lado el vicepresidente había estudiado un poco acá cuando él era joven, estudió en una universidad acá donde él dijo que era licenciado, después los periodistas en Bolivia verificaron que era mentira, su título era falso. Por un lado yo creo que eso intervino, digamos, en la decisión, pero por otro lado yo creo que ninguna persona que pregone el socialismo quiere vivir de verdad en un país socialista. Las comodidades que tiene México no las tiene ni Venezuela de Cuba. Estoy acá hace 2 días y realmente puedo decir que estoy enamoradísima de su país y de su gente y de su cultura y de su comida, y realmente era algo que Evo no iba a tener en Venezuela ni en Cuba. ¿Cómo ves el desempeño de la presidenta interina de Áñez? ¿Cómo lo ves cuando hoy ya veo que toma el poder en Bolivia y lo primero que hace es convocar a nuevas elecciones? ¿Cómo calificas tú el desempeño de esta mujer que llegó a suplir a Evo Morales en tu país? Mire, Pedro, el momento de felicidad que tuvimos los bolivianos cuando renuncia Evo fue solamente superado por el momento de felicidad cuando vimos que estábamos en manos de Yanine Áñez, que con prontitud llamó a las nuevas elecciones. No solamente eso, sino que mucha gente en el exterior no sabe que incluso el partido de gobierno de Evo Morales, que es el Movimiento al Socialismo, reconoció a Yanine Áñez como presidente y estuvo de acuerdo en este gobierno de transición que era tan importante para la pacificación de toda Bolivia. En todo ello, tú, con tu perspectiva de Bolivia, ¿podrías entender que después de 14 años de gobernar Evo Morales, finalmente se puede arrancar de Bolivia esta idea del socialismo bolivariano del siglo XXI? ¿O crees que pasarán muchos años para quitar esa pátina que dejó Evo en su paso por el poder? Lamentablemente en estos últimos días luego de la renuncia vimos en una escalada de violencia única de parte de grupos radicales todavía al Movimiento al Socialismo. El odio que sembró Evo Morales y el vicepresidente que ahora se encuentran en su país es un odio que nos va a costar años curarlo, porque el odio es una enfermedad. Sin embargo, las heridas van a sanar, vamos a cerrar esa división que creó Evo Morales, los bolivianos vamos a seguir en paz, vamos a conseguir la democracia y la libertad que tanto ansiamos, y Evo Morales va a ser recordado siempre como un asesino corrupto, dictador, y que destruyó y quiso destruir el pueblo boliviano. Yo creo que lamentablemente en Latinoamérica vemos ciclos de 20 años en los países, ciclos un poco más de centro de derecha y ciclos de izquierda. Así que lo importante para nosotros los bolivianos va a ser nunca más permitir que haya una persona que quiera perpetuarse en el poder, que destruya el Estado de Derecho, que coopte todas las instituciones del Estado y que por supuesto amedrente, persiga y secuestre judicialmente a tantas personas opositoras en un régimen que duró 14 años. Pedro, me gustaría, Pedro, si me permites. Claro. Si me permites. Sí, claro. Gracias, Pedro. Mira, ayer salieron muchas preguntas de los mexicanos y creo que es interesante retomarlas, porque una de las preguntas importantes que le hicieron a Alejandra Serrate, que hay que decirlo, ella nunca ha participado en un partido político, ella nunca ha sido funcionaria de gobierno, ella tiene su despacho de abogados, es una ciudadana como tú, como yo, para que no vaya a haber aquí interpretaciones, sobre todo de las huestes de Evo Morales, que buscan desacreditar siempre con la mentira y con la falsedad. Pero la pregunta que le hicieron muy fuertemente a Alejandra fue: dinos cuáles son los indicadores de algo que camina a ser una dictadura. Me gustaría que Alejandra los dijera, porque creo que le aclaró mucho el panorama a cientos y cientos de mexicanos que ayer la escucharon y que hoy la van a escuchar en Morelia, mañana en Durango, después en Monterrey, después en Hermosillo, León, Querétaro, Puebla, Jalapa, Cancún, en fin. Bueno,
Primeramente decirles que efectivamente yo sí fui una ciudadana más. Y eso es muy importante decirlo porque el empoderamiento ciudadano que ocurrió en Bolivia fue único. Incluso hubieron periodistas del extranjero que estaban en Bolivia mientras hacíamos el paro cívico. Claro, pero paramos más de 2 millones de personas. Y él dijo, esta es la movilización pacífica más grande del mundo en este momento. Entonces es importante recalcar eso por un lado. Por otro lado, a todos los países de Latinoamérica hay signos que tienen que buscar en absolutamente todos los presidentes o en todos los mandatarios que tienen que armar una alerta roja. Y son básicos. Uno es la excesiva difusión de la imagen del caudillo. Cuando el caudillo empieza a poner su rostro en vallas, que en mi país pasaba que te subías a un avión y las cajitas que te dan para que comas tenían la cara de Evo Morales, a ese punto llegamos. Los celulares y las computadoras ensambladas en mi país tenían el rostro de Evo Morales. O sea, el plan de gobierno se llamaba Evo Cumple, por amor a Dios. La excesiva difusión de la imagen del caudillo, por un lado. Por otro lado, la cooptación de los medios de prensa independientes, ya sea comprando los medios de prensa o extorsionándolos mediante la vía tributaria. De alguna manera, un gobierno autoritario llega a tener el control de los medios de prensa independientes. Por otro lado, es de la debilitación de las instituciones públicas. Ustedes acá tienen 3 órganos del Estado, en Bolivia teníamos 4, que poco a poco, a lo largo de 14 años, fueron cooptados por el Ejecutivo. Y es por eso que nosotros podíamos decir que teníamos en una dictadura, porque tanto el órgano judicial como el legislativo y el electoral fueron cooptados por gente afín al movimiento al socialismo. Otro de los indicadores es, por supuesto, la persecución y amedrentamiento a las personas opositoras, algo que yo sufrí desde mis 25 años, cuando el presidente Evo sacaba mi cara en periódicos de circulación nacional, ¿no? Otro signo que se puede ver es, por supuesto, la creación del enemigo ficticio. Para Venezuela el enemigo siempre fue el imperio, para Cuba los gringos, para el presidente Evo Morales el enemigo perpetuo era el neoliberalismo, ¿no? Para Hitler los judíos, para Mussolini el socialismo y así sucesivamente. Otro es el plan de gobierno interminable. En Bolivia era el proceso de cambio. El proceso de cambio no iba a terminar, pedía una gestión más, pedía una oportunidad más. En Cuba lo vimos con la revolución y en Venezuela lo vimos con también la revolución de Chávez, ¿no? Entonces estos indicadores, si pasan en cualquier país, hay una alerta roja de que hay una persona que quiere o planea perpetuarse de alguna manera en el poder. Ya esto termina cuando hay la modificación de leyes, ¿no? Claro, y todo esto nos habla de estos gobiernos a perpetuidad. Citas perfectamente bien, Alejandra, el caso de Cuba, Daniel Ortega Saavedra en Nicaragua, y así nos vamos. Evo Morales iba por sus 14 años en el poder, Correa estuvo 10 años en el poder y finalmente vino una vuelta. Lula iba por lo mismo, finalmente cayó en desgracia, Dilma cayó en desgracia, pero de toda suerte aquí tenemos a un presidente que va primero por una revocación de mandato y después seguramente seguirá. Se nos acaba el tiempo, solamente decir a toda la gente que nos escucha en todas partes, en América del Sur, en América Central, en los Estados Unidos y en 105 ciudades en México, decir, aquí tengo enfrente de mí, aquí yo desde Portland, a 2 luchadores. Una joven, que todavía le puedo preguntar su edad, que es Alejandra Serrate, esta activista de Bolivia, a quien desde aquí le mando mi admiración y mi respeto, y a otro hombre que, contra viento y marea, con todo el que hay mucha gente que se le echa encima, Gilberto Lozano, que ha hecho una labor extraordinaria en México y que estoy seguro, Gilberto, el año que entra, el 2020, esto que se logró de derramar en las calles en 18 estados de la República Mexicana el día de ayer, será multitudinario el año que entra cuando venga un año de reacción, que estoy seguro los mexicanos ya estamos preparados para ello. Gracias, Pedro, por tu espacio. Y bueno, decirte que la última pregunta que le estuvo insistiéndose de Alejandra fue ¿cuántas marchas hicieron en Bolivia? Nos dijo que fueron decenas, pero cuando tomaron la decisión de hacer un paro cívico, económico, que duró 21 días, esa es la única manera que mundialmente se tumba a un dictador.
gracias, Pedro, por el espacio. Muchísimas gracias por el espacio y gracias a la prensa independiente que todavía puede hablar acerca de lo que piensa. Gracias, querida Alejandra. Aquí siempre tendrás tu casa en México. Muchísimas gracias. Esta casa de Central FM no es para Evo, ¿eh? Es para ti. Gracias, muy gracias. Querido Gilberto, mi querido luchador, ¿dónde dejaste la espada? No, pues ayer me la dejaron enterrada varias gentes, pero bien, todo muy bien. Nada, no te pasa nada. Dios bendiga a México, Dios bendiga a México. Dios bendiga a México. Sí, señor, tienes toda la razón. Y Dios bendiga a Bolivia. Muchísimas gracias por tu visita aquí. Gracias, Beto. Hacemos un corte. Estamos en Portland, en Oregon, con un frío.